Alejandro Rospigliosi. Y justamente que estábamos hablando de la SUNEDU, muy interesante el debate porque efectivamente, ¿no? Acá hay una discusión o un debate entre los poderes del Estado, en este caso el Congreso de la República que aprueba una ley y el Poder Judicial, y ahora tenemos al regulador que es la SUNEDU, que no sabemos qué exactamente es lo que va a hacer. Vamos a conversar con Jorge Mori, director de CAPES, experto justamente en temas de educación. Señor Mori, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, Omar. Bueno, a ver, y usted ha escuchado, estaba acá a pocos metros, al doctor Rospigliosi, que tiene una mirada constitucional de qué es lo que debe pasar. Y sí, o sea, uno no es abogado, pero entendía que quien podía de alguna manera declarar inconstitucional e inviable una norma era el Tribunal Constitucional y no una jueza. Pero la pregunta es, ya como experto en el sector, ¿qué es lo que va a pasar con esta norma calificada como la ley de contrarreforma universitaria? Creo que hay que entender bien la sentencia de la jueza, porque creo que el doctor Rospigliosi no ha leído la sentencia. Lo que señala es básicamente que se declara fundada la acción de amparo que ha presentado la SUNEDU y que se declara nulo el procedimiento legislativo porque el Congreso está legislando contra el derecho a una educación de calidad que el Tribunal Constitucional ha declarado. Entonces, en ningún momento la jueza ha señalado como inconstitucional la norma. Lo que está señalando la jueza, y sí se da para un debate legal, es que el Congreso no puede legislar contra los derechos reconocidos por la Constitución y que se han sido reconocidos por el Tribunal. Entonces, y le declara la acción de amparo fundada a la SUNEDU justamente para que no se aplique la ley contrarreforma para que afecte las funciones y la independencia de la SUNEDU. A ver, yo estoy de acuerdo con el hecho de que la norma sería dañina y afectaría justamente la calidad universitaria, pero ahí ya tratando de entrar al detalle, el proceso ya culminó, es decir, la norma fue aprobada por insistencia. Una acción de amparo lo que busca no es detener más bien el proceso, pero acá el proceso ya finiquitó, ya culminó en la aprobación por insistencia, lamentablemente, de esta nefasta ley, si queremos ponerle un calificativo. Claro, pero ahí hay un detalle importante, y es que el Congreso fue notificado de esta acción de amparo antes que se publique la ley. Y la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Entonces, el Congreso lo que no ha debido es publicar esta norma hasta que se resuelva finalmente la situación de esta acción de amparo. Entonces, vas a tener, digamos, abogados, dependiendo de... Tú sabes que yo soy abogado y los abogados siempre vas a tener para los dos lados. Muchas interpretaciones. Pero lo cierto es que, y creo que eso es lo que hay que rescatar de esta sentencia de la jueza del segundo constitucional. ¿No? Es un tema de competencias de las instituciones. Sí, pero también es un tema de qué derecho estás protegiendo, ¿no? Porque una acción de amparo finalmente lo que está avalando o lo que está buscando es proteger un derecho que no se ha vulnerado ante una acción del Poder Legislativo, ¿no? De acuerdo que hay una discusión ahí, pero lo cierto es que esta sentencia es muy clara porque protege el derecho a una educación de calidad y señala, tomando en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional justamente, que el Congreso no puede legislar en contra de este derecho. Entonces, estamos en una situación bien complicada porque en realidad es un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Porque esta sentencia de la acción de amparo que ha presentado y que ha sido declarada fundada, digamos, en un estado normal de las cosas, debería haber llevado al Congreso a revisar la decisión, a ver exactamente o a apelar a una segunda instancia para que finalmente se termine decidiendo el estado de esta acción de amparo. Bueno, claramente eso no les interesa, ¿no? En lo absoluto. En las formas de cómo esto ha sido aprobado y lo que han hecho es publicar la norma en el peruano. Creo que aquí está muy claro los intereses que están defendiendo los congresistas que están en contra de esta reforma universitaria, ¿no? Porque finalmente, como tú bien lo señalas, los congresistas, los 72 congresistas que han aprobado esta ley contra la reforma universitaria y contra la SUNEDU, en realidad no están interesados en proteger el derecho de los jóvenes, ¿no? Y creo en ese sentido que todavía esta historia va a tener varios capítulos más. Doctor Mori, le pido unos
segundos. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos para seguir conversando de este tema y sobre todo el qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a hacer la SUNEDU con todo este embrollo? Venimos con eso. ¿Cómo se celebran las fiestas patrias en mi tierra? Arequipa. En Arequipa las celebraciones comienzan con el izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas y la Misa Te Deum en la Basílica Catedral. Al terminar, en la Avenida Independencia, los escolares realizan el tradicional desfile que, acompañado de personal del ejército, visten de rojo y blanco las calles de la ciudad del Misti. Vive las fiestas patrias en RPP, porque unidos somos más fuertes. ¿Puedes creer que este año llegó a su 60%? Así es. Y en Open English lo celebramos con el 60% de descuento en tu curso de inglés. Es por tiempo limitado. Aprovecha lo que queda de año. Todavía estás a tiempo de aprender inglés con profesores nativos y clases ilimitadas. Inscríbete hoy en openenglish.com. Clínica Oftalmológica Mácula DIT. Expertos en el cuidado de tu visión. Equipos biomédicos de última generación. ¿Quisieras ser un emprendedor digital, pero no sabes cómo? No te pierdas Mundo Startup. Te explicamos cómo crear tu negocio digital en el mundo de las startups, sus beneficios y oportunidades en la industria de tecnología. Mundo Startup, este jueves a las 11 de la noche, por RPP Televisión. Soy Mauricio Fernandini y estoy en RPP. RPP, la voz de todo el Perú. Bueno, continuamos conversando con el doctor Jorge Mori, director de CAPES, experto en temas de educación. Y yo voy a hacer la pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué va a hacer la SUNEDU? Bueno, en realidad la SUNEDU considera, entiendo, inaplicable esta norma. El procurador ya ha señalado de que la acción de amparo los protege frente a esta norma y estaríamos, digamos, a la espera de si se va a apelar o no a una segunda instancia, porque esta es una acción de amparo que tanto el procurador del Congreso como se lo puede apelar a la sala, ¿no? Entonces, pero en principio hay una acción de amparo que en este momento protege a la SUNEDU y no se podría llevar adelante ninguno de los procesos que se señalan en la ley. Porque entiendo que, y usted lo tiene más a detalle, la ley establece plazos muy claros para la conformación de la nueva junta o consejo directivo de la SUNEDU, que en esencia entendíamos, y podemos repasarlo, cambiaba pues la esencia de lo que es la SUNEDU en sí, porque ahora las universidades, los regulados van a tener asientos en el regulador. Sí, mira, en primer lugar, la ley pone representantes de universidades en el Consejo Directivo de la SUNEDU, lo cual, como tú bien has dicho, es conflicto de intereses. Le quita competencias a la SUNEDU para licenciar programas como medicina. Tendría que archivarse inmediatamente todos los procesos de licenciamiento de medicina si esa ley se aplica. Le quita la rectoría al Ministerio de Educación e impide que el Ministerio financie a universidades públicas, perjudicando el financiamiento de universidades públicas, algo que ningún congresista ha podido justificar por qué han propuesto eso. Y reactiva un organismo de acreditación llamado el CINEACE, que en verdad fue declarado en reorganización en el 2014, sin ningún argumento técnico se le pretende reactivar. Entonces, en verdad, eso es claramente un retroceso para la reforma universitaria. Ahora, desde el Ejecutivo, yo conversé la semana pasada con Alejandro Salas, ministro de Cultura, y le pregunté sobre este tema, si finalmente el gobierno iba a acudir al Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en muchísimos otros casos cuando el Congreso aprueba cosas de este tipo. Me dijo que sí, pero luego de eso pues no he escuchado nada más. Bueno, el Poder Ejecutivo observó la ley,
¿no? Hay que reconocer que observó la ley y en función de eso es que el Congreso insiste. Pero creo que ahí has tocado un punto importante, ¿no? Si bien la acción de amparo protege a la SUNEDU y vuelve inaplicable, digamos, la ley que se aprobó en el Congreso, también hay que insistir en la ruta de inconstitucionalidad frente al propio Tribunal Constitucional, ¿no? Y para eso también desde Foro Educativo ya se han recogido más de 10.000 firmas para presentar esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, a la par que se lleva adelante este proceso de acción de amparo, que lo está llevando la SUNEDU, los ciudadanos, digamos, en torno a Foro Educativo, que es una asociación civil, ya hemos recolectado más de 10.000 firmas para poder presentar. Y creo que hay un grupo de congresistas que también han manifestado su interés en presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, esta batalla va a tener todavía varios capítulos por delante. Pero digamos, hasta el momento esta batalla, o han ganado al menos una batalla de esta guerra, porque para que esto sea implementado, tendría que ser, para que la ley sea implementada, la ley que ha sido anulada de alguna manera por el Poder Judicial, tendría que ser el Ejecutivo quien la implemente. Pero en la medida que el Ejecutivo, entendemos, esperamos, no esté de acuerdo con la ley, no la va a implementar porque hay una decisión judicial de por medio. Hay unos aspectos que, por ejemplo, lo implementan las universidades, que es justamente la discusión. La Universidad San Marcos tenía que convocar el concurso o el proceso para la elección de 2 representantes de universidades públicas y la Pontificia Universidad Católica del Perú tendría que convocar el concurso para uno de los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU. Entonces, si bien hay algunos aspectos que atañen directamente al Poder Ejecutivo, también hay otros actores. El colegio de profesionales, los colegios profesionales también elegirían a un representante. Entonces, para ello no necesitan que el Poder Ejecutivo lo accione. Entonces, ¿qué va a pasar si, a ver, me parece que es San Marcos, con la rectora que está a favor, se me fue el nombre. Pero, la doctora Yerir Ramón. Exacto, la doctora Ramón. Ella está a favor de esta norma y ha hecho campaña además por esta norma. Ella, ¿qué va a pasar si lleva a cabo el proceso y dice, bueno, acá están mis representantes, quiero que se sienten en el Consejo Directivo? Bueno, esperaríamos que se resuelva este tema entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esperaríamos que la presidenta del Poder Judicial manifieste su apoyo a la sentencia que ha sacado la jueza del segundo juzgado constitucional, la doctora Milagros Grajeda. Y esperaríamos que tanto la Universidad San Marcos como la Universidad Católica esperen para que se termine de definir esta situación, ¿no? Porque la SUNEDU ha marcado muy clara su posición de que esta acción de amparo impide que esa ley se aplique y termine afectando su independencia y las funciones que tiene. Wow. Bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, entendemos, en las próximas semanas o meses en realidad, pero importante un pronunciamiento también del Tribunal Constitucional sobre este nuevo intento de un Congreso de la República de tumbarse pues la autonomía universitaria. Muchísimas gracias, doctor Jorge Mori, director de CAPES, experto en temas de educación. Son las 9:59 de la noche. Nosotros nos tenemos que despedir, señor, señora, pero ya sabe, mañana viernes, fin de semana, más relajaditos, nos reencontramos 8:30, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final, usted ya sabe, todo se sabe.